¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El ministro de Transportes, otro de los ministros cuestionados del gobierno del presidente Castillo, hizo noticia hace unos días porque salieron unas grabaciones donde les ofrecía abiertamente a los dirigentes de algunos sectores de transportistas urbanos que les iba a prolongar las licencias de autorizaciones para sus rutas por 10 años y que para empezar iba a concederles que sacaría a las respectivas autoridades del ATU, de la Autoridad del Transporte Urbano, y del SUTRAN. Con el SUTRAN el ofrecimiento se cumplió inmediatamente. Nombró a una persona que tuvo que renunciar a los pocos días porque apenas en un pequeño análisis de los periodistas de investigación, esta persona, esta señora, estaba en varias comisarías de Lima con partes que digamos, indicaban como presunta autora del delito de robo en centros comerciales. Nada menos que iba a ser la presidenta de Sutran, ¿no? Mejor dicho, fue la presidenta de Sutran por unos días. Tuvo que renunciar, obviamente, por el escándalo. Y a los pocos días señaló también que iba a cambiar a la líder, la presidenta de la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano, que como su nombre lo indica, pues es una autoridad que ha sido nombrada por 5 años, junto con su consejo directivo, y en consecuencia no puede ser considerada como un cargo de confianza. Felizmente, la señora que dirige el ATU ha salido a defender su fuero, porque independientemente que lo esté haciendo mal, bien o regular, pues no puede salir de esa forma, y además por un asunto que tiene que ver con un ofrecimiento demagógico del ministro, quien además, entre otras perlas, tiene pues una serie de circunstancias de papeletas y otros temas en el ámbito del transporte urbano, siendo él el ministro el que debe predicar con el ejemplo. Es evidente que lo que aquí ocurre es un deseo de retrasar todo lo que signifique modernidad en el transporte, todo lo que signifique formalización en el transporte, todo lo que signifique orden, para ir precisamente contra el caos que hoy tenemos en el transporte público, todavía, porque las diferentes rutas y líneas del tren eléctrico del Metro Lima y Callao están en proceso, porque las nuevas troncales del metropolitano están en proceso, y entonces todavía tenemos que tener un caos con vehículos pequeños, altamente contaminantes, que están, la mayoría de ellos con uso de diésel o de gasolina contaminante, y que originan, por no cumplir las normas de tránsito y por la correteadera que día a día se hacen de paradero en paradero para captar pasajeros, accidentes de tránsito, inseguridad vial. Bueno, esto no le importa al ministro de Transportes, que lo que quiere es congraciarse con probablemente algún ofrecimiento electoral que se hizo en la campaña electoral por parte de Perú Libre y del señor Castillo, el presidente de la República. Él mismo estuvo en este tema. Entonces, ya esto es inaceptable, ¿verdad? Pero yo quiero poner un punto que no se ha puesto en el debate en este tema. Yo he sido ministro de Transportes, como ustedes saben. Durante mi gestión empezamos a modernizar el transporte nacional, porque el transporte urbano le corresponde al municipio. El municipio, yo no he estado en el municipio, pero el transporte nacional sí. Cambiamos el reglamento nacional de transporte urbano, creamos una serie de condiciones más exigentes para el buen estado de los buses interprovinciales, incorporamos los frenos ABS como condición fundamental de seguridad, pusimos la norma para que los vehículos todos en carretera prendan la luz de día, la luz baja, ¿no? Pusimos la obligación de poner el GPS en los buses interprovinciales para medir la velocidad que no sea mayor a la permitida, 90 kilómetros por hora, y así evitar accidentes de tránsito en carretera tan lamentables. Cambiamos también la normatividad con respecto a las multas y a las sanciones. Establecimos una serie de programas, como por ejemplo la campaña del amigo elegido, para evitar que las personas vayan a conducir vehículos públicos o privados en estado de ebriedad o bajo
el influjo de drogas. Hicimos muchas cosas, no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, pero hicimos muchas cosas. Y cuando yo ya no he estado en el Ministerio de Transportes, he apoyado el desarrollo de la llamada reforma del transporte urbano en Lima y Callao, porque se necesita un orden aquí. Y mientras no tengamos en el transporte masivo, Metro de Lima y Callao, varias troncales del metropolitano, alimentadores, integradores, todo articulado, tenemos que mantener todavía estos vehículos inadecuados de transporte público, combis, micros, incluso muchos vehículos que se compran, pero que no son los vehículos más adecuados. Pero ahora quiero poner, como digo, otro tema en el debate, ya lo he dicho. Nosotros como país tenemos un compromiso para bajar, como todos los países del mundo, el calentamiento del planeta. Es decir, tenemos un compromiso para recomponer nuestra matriz energética, y en la matriz energética peruana, que felizmente una gran proporción es alimentada hoy día por gas natural y por energía hidroeléctrica, todavía hay un componente de diésel y petróleo, ¿no? Gasolina y diésel, ¿no? Para vehículos de transporte público. Y eso hay que cambiar. En el mundo ya hay metas. Por ejemplo, Europa, toda Europa unida, todos los países de la Unión Europea ya decidieron que a partir del 2030 empiezan a cambiar las cosas. Es decir, dentro de apenas unos años, en menos de una década, en Europa ya no se van a producir autos a gasolina o vehículos de transporte a diésel o a gasolina, sino fundamentalmente vehículos eléctricos. Entonces, empezarán por el transporte público y luego irán por el transporte privado, porque ya prohíben que produzcan y se vendan nuevas unidades basadas en diésel o en gasolina. Estados Unidos acaba de hacer hace poco lo propio con el presidente Biden, poniendo también el 2030 como un punto de inflexión para empezar el cambio de la matriz del transporte público en Estados Unidos hacia la matriz eléctrica. Esto es, desde ahora, poner una señal para que se vayan generando las condiciones, se vayan desarrollando las producciones, las estimaciones de vehículos que hay que tener, se vaya generando la logística correspondiente, los talleres de servicios, los sitios de abastecimiento para estos vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos ya existen. China es el primer productor de vehículos de transporte eléctrico y no es el único, pero es el que está liderando. Y obviamente hacia eso vamos. La pregunta es, ¿ha pensado el ministro de Transportes que, por ejemplo, prorrogar por 10 años autorizaciones a vehículos que ya sabemos no debemos tener, y que los mantenemos solamente porque es uno de los pocos países, en Perú, que no tiene todavía una red de transporte público articulado y moderno? Y prorrogar por 10 años por un ofrecimiento electoral, cuando ya deberíamos cualquier tipo de autorización ponerla bajo la condición o el requerimiento obligatorio de ir buscando ya buses y unidades eléctricas o camino a hacer buses o unidades que ya no consuman diésel y gasolina. ¿Dónde está en el pensamiento el ministro de Transporte tan pequeñito, tan pigmeo para poder entender estos temas? ¿Dónde está esa visión? ¿Y dónde están los asesores para que le digan algo que valga la pena? Entonces, no solamente es un asunto por todo lo que se comenta, y yo también he resumido al inicio de este video, sino porque desde ahora en el Perú tenemos que poner fechas también para cuando termina ya el transporte público basado en diésel o diésel o gasolina, y empieza ya el transporte basado en energía eléctrica y el gas natural que nosotros tenemos. Ese es el desafío mayor y no las mediocridades que estamos observando en un sector tan importante como el sector transportes y comunicaciones en el Perú.